Buenas noches a todos. Esperamos que Dios nos ilumine en esta reunión. La presentación inicia con unas diapositivas acerca de la estructura que ya hablamos de ella, la estructura para interpretar la Biblia. Quiero hacer dos comentarios muy importantes. Primero, no se trata de imponer la estructura para interpretar la Biblia. Eso debemos entenderlo bien. No se trata de imponer. Es una guía. Es una guía. Y quizás de las partes más importantes es qué es lo que Dios quería que entendieran en ese tiempo que se dio la escritura. ¿Qué quiere Dios que entendamos ahora? Ahora. ¿Qué deberían haber mostrado o aplicado los que leyeron la escritura en ese tiempo? Porque los tiempos cambiaron, las situaciones cambiaron, no todo se adapta a nuestro tiempo, pero afortunadamente la carta de Romanos sí se adapta, que es la que un pasaje que vamos a estudiar. Y lo más importante, ¿qué es la aplicación que nosotros debemos sacar de esta estructura? Así que no se trata de hacer un estudio de la estructura, es una guía de la estructura. Y conforme vayamos viendo los temas, yo no voy a hacer referencia a la estructura. Ustedes ya leyendo varias veces la estructura deben ubicarse dentro de la estructura. Ese es un comentario. El otro, no es un invento de hombre, la estructura. Esa estructura está sacada del propio contexto de la Biblia. Los autores del Nuevo Testamento tomaron el fundamento del Antiguo Testamento, hicieron referencia al Antiguo Testamento. Es un método que tiene la misma Biblia. Esa referencia hasta el Señor Jesucristo la usó, porque vemos en Lucas cuando va con aquellos discípulos de Emaús, ¿qué les dice? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, porque Moisés escribió de mí. O sea, él hace referencia para que entiendan. O sea, ese contexto, los pone en un contexto. Se trata de ver los contextos que nos ayuden a interpretar la Biblia. De eso se trata. Y con los ejercicios de los temas, pues se trata de ir marcando ese modo, esa estructura para interpretar, pero no vamos a irla marcando, remarcando, diciendo, ahora se trata de esto, ahora se trata de esto. Eso ustedes lo van a entender con el ejercicio. Y con un poquito de ejercicio de ahora, lo que de este pasaje, tenemos que tener en cuenta esto. Hay enseñanza. Aquí hay enseñanza en este pasaje que vamos a ver. Tenemos la ventaja, como dice el pastor, tenemos el escrito, tenemos el audio. No es necesario que estén tomando notas, más que en algunos casos que diga esto no viene en el texto y pueden tomar la nota, pero luego se explica en el propio audio, entonces como que tampoco es necesario estar tomando muchas notas para no distraernos, porque ese era el fin de tener un escrito, pero ahora con el audio es mucho, mucho, mucho mejor. Miren, en la reunión pasada, en Romanos 10:8, Pablo usó una referencia de Deuteronomio 30, 12, 14. Sí. O sea, no necesitan anotarlo porque lo estoy diciendo. También Romanos 1:17 tiene un contexto en Habacuc 2:4. O sea,
Ese es contexto. Y se usa el contexto para enseñar. En específico, el libro de Habacuc. Es un libro donde Babilonia está ya sobre Judá. Y entonces Habacuc cuestiona a Dios en el contexto del libro, cuestiona a Dios y le dice, ¿cómo es que unos impíos, un pueblo pecador, viene a castigarnos? ¿Cómo es posible eso? Y Dios le dice, mira, tú no te preocupes de eso. Ellos también los voy a castigar. Tú ten fe nada más y vivirás. Lo que venga a hacer Babilonia sobre Judá, tú ten fe y vivirás. Ese es el contexto de lo que está haciendo Pablo en Romanos 1:17, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. O sea, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tú ten fe en el Evangelio y vivirás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tienes que entender eso. Eso se lo dijo a los romanos en ese tiempo, Pablo. Y eso es una carta que iba dirigida a los romanos, pero también es universal, se dice es universal, como hay varias cartas universales, como la de Efesios sobre Colosenses, etcétera. Cartas universales que eran para ese tiempo y son para este tiempo. Lo que está diciendo Pablo es que quería que aquellos entendieran que por la fe viene la justicia, por la fe en Cristo Jesús viene la justicia de Dios para el que cree en el Hijo de Dios. Y para nosotros es el mismo mensaje, el mismísimo mensaje. Entonces, nosotros debemos ver eso. Las Biblias, en algunos versículos, traen al pie un versículo de otro libro, que son de concordancia. Nos remiten a esos versículos porque son de contexto, de seguro que son de contexto del tema que está tratando la Biblia. O sea, en ese pasaje, nosotros tenemos que estar listos a ver qué dice aquí abajito. Aquí dice que tengo que ver Romanos 9:15 con Éxodo 33:19. Aquí dice 33:19. Y ustedes se van allá y resulta con que, como dijimos la vez pasada, Romanos 9:15 está hablando de la elección, Y pone un ejemplo de Esaú, Romanos 9, y Jacob. Y en el contexto del nacimiento de Jacob, Dios le dice a la madre, el mayor servirá al menor. Y dice, todavía no había nacido. La elección, por ejemplo, lo que debemos entender allí, que la elección es mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. Por eso dice predestinados, llamados. O sea, la elección nuestra no la hacemos nosotros, no la hace nadie. La elección la hace Dios conforme a sus propósitos. Esa es la enseñanza por ejemplo, de Romanos 9:15. Eso es lo que debemos entender. Eso le dice Romanos 9, para que nosotros entendamos
del privilegio que tenemos de la elección. Nos preocupamos a veces por otros. Oye, ¿y por qué esos no son elegidos? Ese es un asunto de Dios. Nosotros podemos descartar a alguien como elegido, pero Dios lo puede tener elegido. Así que yo recibo lo que entiendo. Hay una frase muy significativa de un autor que dijo, yo no me preocupo por lo que no entiendo de la Biblia, me preocupo por lo que entiendo. Quiere decir, si lo que entiendo no lo estoy cumpliendo, tengo una preocupación grande. Pues lo que no entiendo, pues eso ni me preocupa. Entonces nosotros debemos tomar lo que Dios tiene para nosotros y preocuparnos por hacer lo que Él quiere que nosotros entendamos. Así que vamos a entrar ahora al tema del pasaje. Por favor, si me ponen la diapositiva del pasaje de Romanos 5, 1, 5, ¿verdad? Romanos 5, 1, 5. Vamos a verlo ahí. Quisiera alguien leerlo, de Romanos 5, 1, 5, leerlo, por favor, para que todos lo escuchemos. Si quiere usted, pastor. En la presentación, algún hermano que mejor lo lea. Ajá. ¿Usted, pastor? ¿Podría leerlo? Yo lo leo, claro que sí. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta el 5. Amén, sí. Ese es un pasaje perfectamente bien delimitado en este capítulo. Es un pasaje que es un resumen, como dice en el contexto literario A1. O sea, es un resumen, porque dice, justificados, pues, o sea, quiere decir que ya tenemos el concepto de justificados bien claro, y ahorita lo vamos a clarificar muy bien. Justificados, pues, quiere decir, hay un antecedente, ya sabemos lo que es ser justificados, pero porque dice el texto, ya lo sabemos, pero ahorita lo vamos a ver y lo vamos a saber bien. Dice que en el contexto literario dice, expresa una relación con lo expuesto con anterioridad a este pasaje, exactamente, porque la conjunción, pues, eso dice. Pablo utiliza este sistema frecuentemente en sus escritos, así que aquí hace una conclusión importante de la carta. Yo medité, cuando estaba redactando este tema, de escoger un tema, y bueno, pues escogí y este es un tema pesado, que aquí entre nos tienen que revisar la conferencia para que saquen conclusiones, saquen conocimiento, saquen enseñanza. Porque de lo que estoy hablando ahorita se queda muy poco. Se necesita que se lea, se escuche de nuevo. Se escuche de nuevo, porque va a haber algunas definiciones que son importantísimas que nosotros las dominemos.
No las vamos a poder entender a lo mejor todas de inmediato, pero se tienen que estudiar y se tienen que estudiar hasta que entren al corazón. Entonces, el pasaje fue escrito como una conclusión. ¿Dónde encaja el pasaje dentro de la estructura del libro? Encaja varias partes. El tema importante del pasaje es la justificación, justificados por la fe. Justificados por la fe. Yo no estoy viendo que muevan la pantalla para que se ubiquen, pero como yo tengo el texto, pues yo voy leyendo. Más adelante de ese tema, justificados por la fe, más adelante, el tema principal de la carta, justificación para el pecador por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice Pablo, antes no muevan la diapositiva, porque ahorita vamos a seguir. El tema principal de la carta, el tema principal de la carta, del pasaje es justificación por fe. Y el tema principal de la carta es la justificación para el pecador por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eso hay que tenerlo bien marcado. El tema principal de la carta es la justificación para el pecador por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y ahorita vamos a verlo. Estamos en el contexto literario, dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos plantea que la justicia de Dios es única y que la justicia del hombre llega incluso a oponerse a la verdad. Moviéndola a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es contexto literario porque habla de justicia. Habla de justicia. Nosotros empezamos con justificados, es justicia. Y este Romanos 1:17 nos hace entender que para ser justificados tenemos que tener fe. ¿Qué fe? Porque la fe nos revela la justicia de Dios. Todavía espero que lleguemos al punto en que se nos revele. Que la justicia de Dios se revela como una nueva, como una buena nueva. El Evangelio, porque eso dice, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque en el Evangelio, o sea, la justicia de Dios se revela como una buena nueva. Y eso es magnífico para nosotros. Es el Evangelio de la justificación. El Evangelio por fe, Jesucristo en realidad es nuestra buena nueva. Él es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio, es la buena nueva. No hay mejor buena nueva para nosotros que Jesucristo. Cuando oigan en el Evangelio, está hablando de Jesucristo. Porque no hay mejor buena nueva que esa. No hay quien la supere. En el siguiente, aquí dice, hay una revelación en Jesucristo, la justicia de Dios. Hay una revelación en Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Y tiene que quedarnos claro eso. Estamos hablando de contextos literarios, pero estamos hablando también de teología. O sea, los estamos viendo al mismo tiempo para que entendamos. No nomás, pues aquí habla de justicia, aquí habla de justicia, aquí habla de justificación. Son temas literarios, no, pero también los estamos explicando. Hay una revelación en Jesucristo.
la justicia de Dios. Y si se revela es porque se necesita de parte de Dios. Que nosotros entendamos eso porque es una revelación. Esto quiere decir que es una provisión para el hombre, la cual él no la tiene ni la puede adquirir por sí mismo. Porque si la tuviéramos, la justicia de Dios, pues como que Cristo vino en vano y eso no es así. La justicia de Dios es algo fundamental para el reino de Dios. Por eso el tema se llama el reino de Dios y su justicia. Sin justicia nadie entra al reino de Dios. Sin la justicia de Dios. Sin la justicia que hay en Jesucristo. Esa es la enseñanza de esta parte. Y eso debe calar en nuestro corazón. Es una provisión para el hombre. El hombre no la tiene ni la puede adquirir por sí mismo. Dice Romanos 1:18, pasando a la siguiente diapositiva. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Otra vez, el tema aquí habla injusticia, pero está relacionado con la justicia. O sea, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso dice Romanos 1:18. Y dice que la injusticia del hombre provoca la ira de Dios. Eso es lo que dice Romanos 1:18. La injusticia del hombre provoca la ira de Dios. Nosotros tenemos el concepto bien claro de que Dios es amor. Pero miren, el carácter de Dios es insuperable. Dios es santo. Su amor es santo. Su justicia es santa. Su ira es santa. Todo lo de Dios tiene esa virtud, es santo. ¿Cómo es que puede ser ira santa? Bueno, eso a lo mejor no lo podemos entender, pero yo me voy a preocupar por lo que sí entiendo. Yo no debo provocar la ira de Dios por mi injusticia. Eso sí lo entiendo muy bien. ¿Para qué trato de entender lo que es la ira santa? Aunque finalmente yo voy a entender lo que es la ira santa. O sea, Dios es en su carácter tan recto, que no puede permitir que haya un proceder distinto a su carácter. Y Él quiere que nosotros tengamos un carácter semejante al de Él. No igual, nunca podremos ser iguales en ningún aspecto. Dios es espíritu y nosotros venimos del polvo. Somos bien distintos. Tenemos que tener bien claro eso. Venimos del polvo, Él nos dio un ser, pero tenemos en nuestra constitución una naturaleza que es distinta a la de Él. Muy distinta. Y a veces nos confundimos en que somos semejantes a Él y que pues casi somos iguales que Él. Somos muy distintos. Miren, Dios trasciende. Dios viene desde la eternidad. En un tiempo, cuando se cumplió el tiempo, dice Cristo, dice Gálatas 4:4, dice, cuando se cumplió el tiempo, vino Jesucristo. Se cumplió el tiempo. Cristo desde la eternidad, salió de la eternidad y vino a este tiempo, al tiempo nuestro, y se regresó a la eternidad. Trasciende quiere decir que viene desde la eternidad y luego regresó a la eternidad. El hombre es temporal. Ya. Ahí está. Mira, ya.
llegó un momento en que fue temporal. Después, en el reino de Dios, va a ser semieterno. Pero nosotros debemos tener bien claro que Dios trasciende el tiempo. Nosotros no. Bueno, entonces, dice Romanos que la injusticia del hombre provoca la ira de Dios. Y todavía peor, el hombre trata de impedir la verdad de Dios. Y esto es injusticia. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Que entendamos eso. Que toda injusticia contraviene la verdad de Dios porque Dios es justo. Nunca la Biblia dice que Dios es injusto. Siempre dice que es justo. Y nosotros en ese carácter debemos de ser semejantes en la justicia de Dios. Semejantes. Entonces, ya vimos que Romanos 5:1 encaja en 1:17, en Romanos 1:17, en Romanos 1:18. En la siguiente diapositiva dice que el pasaje que estudiamos encaja en 3 versículos más. El 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en injusticia. O sea, el hombre anda en injusticia por el pecado. Debemos entender eso. Yo soy injusto si ando en el pecado. Encaja también en el 1:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ya sabemos cuál es. En el tema del reino de Dios en Edén lo vamos a escudriñar bien eso. Es un tema extraordinario. Todavía no llegamos a los temas centrales, pero vamos a llegar. O sea, por un solo pecado, condenación para todos. Ya sabemos que le dijo el Señor, ciertamente del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Ese era un solo mandamiento, un solo mandamiento. O sea, por un pecado y la condenación, la expulsión de Edén. Pero dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está otra vez literal, justificación. O sea, encaja con 5:1, Romanos 5:1. O sea, y aquí vemos algo que Pablo quiere que entienda uno. Nuestro don, nuestro regalo increíble es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que entender eso. ¿Quién desecha un regalo? Un regalo tan precioso como es Cristo, ¿quién lo desecha? Pues sí, lo desechamos muchos en mucho tiempo. Pero cuando se entiende, ahora lo entiendo y me preocupa de no guardar ese don que es Cristo para nosotros, no guardarlo. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es lo que decíamos, el hombre necesita esa provisión, pero no la puede adquirir por sí mismo. Por eso Dios la envió. Entendamos eso. El autor quiere que entendamos eso. Nosotros nunca, jamás podríamos justificarnos delante de Dios. Y dice el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque reinó, todos heredamos el pecado de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo. Aquí aparece el reino ya y del don de justicia. Cristo es abundancia de gracia para nosotros. Don de justicia, más remarcado no puede estar. Don de justicia, un regalo de justicia. Con ese se presente, yo soy justificado por Cristo Jesús, mi Señor. Tengo que decir mi Señor, porque si yo digo yo soy justificado por Cristo Jesús, pues para el Señor no le dice nada, pero si digo mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor, entonces el Padre me acepta. Eso lo entiendo muy bien y Pablo quiere que entendamos eso, por eso lo remarca y lo remarca. El pecado, en la siguiente diapositiva, el pecado entró en el mundo por la transgresión de uno, Adán, dando lugar al juicio de Dios y la condenación del transgresor. Pero en Jesucristo hay abundancia de gracia y don de justicia. Quien tiene a Cristo en su corazón, tiene todo eso. Yo lo entiendo muy bien. No sé cómo, pero si Cristo está en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, tengo el don de justicia. Pero el Espíritu Santo me hace entender, y si no lo entiendo, me hace obedecer. El Espíritu Santo finalmente me va a hacer entender. ¿Por qué entró Adán en injusticia delante de Dios? Por la transgresión al mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, nada más, un sencillo mandamiento se transgredió. Así de preciso es Dios. Dios estableció las condiciones de su justicia, no transgredir sus mandamientos. Y el pecado es transgresión de sus mandamientos. El someterse a su soberanía mediante la obediencia de sus mandamientos y amar al prójimo es cumplir las condiciones de su justicia. Someterse a la soberanía mediante la obediencia de sus mandamientos, porque yo puedo estar pensando en mi corazón que ando en obediencia al Padre y estarme equivocando sin ningún sustento, pero está claro, si yo obedezco los mandamientos de Dios, estoy en su justicia, y eso lo vamos a ver bien en el pacto. Lo vamos a ver bien en el pacto. Porque sin pacto tampoco hay manera de la justicia, sin entendimiento del pacto. El tema es extraordinario del pacto y es el más largo que vamos a tener. En el siguiente diapositiva, en el pasaje están varias palabras que requieren entendimiento, que eso dice también la estructura. ¿Hay palabras que requieren entendimiento? Sí, sí hay. Una de ellas es la justificación, que ahorita la vamos a ver. Otra es la fe. Otra es la paz con Dios, porque si vemos luego aquí dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí se menciona paz para con Dios. Necesitamos entender paz para con Dios. Miren, me faltó el para porque es indispensable el para con Dios, para con Dios. Nosotros no podemos codearnos con Dios así, yo tengo paz con Dios, no. La paz es para con Dios, así es. Muy bien, muchas gracias. Paz para con Dios. O sea, tenemos que saber bien lo que es la gracia. Y en el curso del tema, del tema del reino de Dios, su justicia, vamos a ver la gracia por doquier. Y otra que también es esperanza de la gloria de Dios.
O sea, todo eso se necesita explicar. O sea, necesitamos aclararlo, porque luego lo damos por entendido y queda muy incompleto todo. Dice el texto, en nuestro caso solo nos limitaremos a tratar la justificación. La justificación. Aquí dice, la justificación fue el acto en donde Dios Padre entregó a su Hijo para ser crucificado y recibiera el castigo de la ira de Dios por el pecado heredado de Adán y presentar a los redimidos ante Dios como si nunca hubieran pecado. Es un proceso espiritual para llegar a la justificación. Miren, dice, este proceso se explica de manera fríamente y sencilla. Ahí también me faltó una I griega. Este proceso se explica de manera fríamente y sencilla. A ver si lo pueden corregir también. Pero no es así. Pero no es así. Cristo, el Hijo de Dios, soportó humillaciones innumerables. Y aquí están relacionadas algunas. Encarnarse como hombre plenamente, como hombre pleno, fue una humillación. Venir en carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, es una humillación que no tenemos idea de lo que es. Se dice sencillamente y de manera fría, pero eso es una cosa incomprensible de parte de Dios. ¿Cómo es que mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Nada más por causa de nosotros. Y además vino a convivir con pecadores siendo Dios santo. Vivir humildemente siendo el creador y dueño de todo. Recibir vejaciones antes de la muerte en la cruz, la cual fue cruel. Humillado todavía en la sepultura, mereciendo ser tratado como merecía el Rey, debería haber merecido el Rey eterno. Toda esa humillación para la redención de los redimidos, para el reino de Dios, para el reino de Dios, no nada más para la salvación, para el reino de Dios. Si estas meditaciones no nos hacen pensar en ese hermoso ser que es Cristo, que no sé qué le faltó más para que nos toque el corazón, pues no sé qué pudiera necesitarse. Pensar que vino a quitar mi pecado, así como lo dijimos, y lo vamos a sustentar con palabra, lo vamos a sustentar no con mi palabra. No se trata de lo que yo diga, se trata de lo que diga la palabra, pero estamos explicando la palabra. Dios cargó en él mi pecado, mis pecados, todos mis pecados, para que él recibiera el castigo de mis pecados. La destrucción que opuso, que hizo, que provocó el pecado, ya la analizamos la vez pasada, que realmente se opone a la bondad y el amor de Dios por el hombre y su creación. Ese es el contexto literario y explicado, pero hay un contexto histórico. Vamos a verlo. El contexto histórico es que la carta fue escrita para la iglesia en Roma, eso dice Romanos 1:7. ¿Qué propósito tenía? Fortalecerlos en la fe y se mantuvieran firmes en el conocimiento de la obra de Jesucristo, y también para que nosotros nos mantengamos firmes, porque esta carta también es para nosotros, fortalecernos en la fe, en el Hijo de Dios. A Pablo, en la estructura, viene
el significado y propósito del contexto original. ¿Qué quería el autor que sus lectores originales entendieran? Lo que quería Pablo es que al haber sido justificados, si entendieron lo que es ser justificados, se mantuvieran firmes en la fe acerca de su salvación y que deberían servir a Dios con todo su ser y transformar su entendimiento, porque no nada más, no, pues yo tengo fe en Cristo, pero hay una transformación necesaria. En Romanos 12 se habla de lo que debe presentar como aplicación un cristiano transformado. Incluso ahí en Tierra de Gloria yo hice una predicación de ese capítulo, Romanos 12. Ustedes lo leen y es un compromiso de cómo debemos mostrar nuestro carácter si entendimos lo que es la justificación. ¿Y actuará Dios en el futuro? ¿Hay necesidad de que Dios actúe en el futuro? Dios actuará en el futuro con el pueblo de Israel, el cual no aceptó al Mesías prometido. Mas, sin embargo, son amados por causa de los padres y las promesas dadas a ellos. Eso está en Romanos 11, 28, 29. Dios va a restaurar a Israel. Dios, Cristo vino para hacer del pueblo judío y de los gentiles un solo pueblo, no exclusivo de los judíos, que ellos siguen pensando que son exclusivos. Los exclusivos son los hijos de Dios que aceptan a Cristo como Redentor y Salvador. Para ese es el pueblo de Dios, es un pueblo celestial. Es un pueblo celestial. Y nosotros debemos manifestar ese pueblo celestial aquí en la tierra, manteniendo nuestra fe en Cristo. Es una expresión muy bonita de Juan Calvino. Nosotros debemos manifestar el reino celestial mediante nuestra fe aquí en la tierra. Somos representantes del reino celestial aquí en la tierra por medio de la fe en Jesucristo. Pasamos al contexto bíblico. Hay contexto bíblico. Romanos 3, del 19 al 26, que es el pasaje central por la fe en Cristo. Pasaje central por la fe en Cristo. El corazón de la justificación está ahí, en Romanos 3, en ese pasaje. ¿Dónde encaja este pasaje dentro del mensaje global de la Biblia? Hay varios pasajes, pero el principal, si no el principal, Isaías 52, del versículo 13 al versículo 12 del 53. Todo ese pasaje del 52:13 hasta el 53:12 es el pasaje central de la justicia de Dios. En especial, tenemos transcrito Isaías 53, 10, 12. Vamos a escudriñarlo tantito. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí hay una palabra, expiación, que necesita explicación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sujetándolo a expiación.
Expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación tiene su contexto en Levítico, en el libro de Levítico. El libro de Levítico son instrucciones para sacerdotes. El libro de Levítico se enfoca en instrucciones para sacerdotes y Cristo es nuestro sacerdote. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Pero qué es la expiación? La expiación es un acto, fíjense, por el que se quita el pecado mediante un pago o sacrificio. El pago es un sacrificio establecido por Dios. Allí en Levítico, ustedes pueden verlo en Levítico 4, en Levítico 5, Levítico 6, 7, etcétera. Ahí pueden ver el tema de la expiación. Y hay una situación muy especial. Se quita el pecado mediante el pago o sacrificio establecido por Dios. Dios dijo, tú pecaste en el Antiguo Testamento, tráeme un cordero o un chivo o una becerra o un palomino, etcétera, y vamos a sacrificarlo en tu lugar, en tu lugar. La expiación implica una sustitución, la vida de un animal a cambio de tu vida porque tú pecaste y mereces muerte. Ahí está la definición de expiación, ya se las di, ustedes la tienen que sacar y analizarla. Es un acto establecido por Dios. ¿Y qué prefiguraba ese acto? Prefiguraba el sacrificio del Cordero Santo. El sacrificio del Cordero Santo en sustitución mía, no solamente por un pecado, porque allí en el Antiguo Testamento era por un pecado y otro pecado, tráete otro animalito y cada vez que peques otro animalito. En el caso de Cristo es un cordero que quita el pecado pasado, presente y futuro. Oye, ¿me estás diciendo que puedo pecar? No. Puedes tener pecados que no sean voluntarios, de distracción. Pero Cristo está ahí contigo y el Espíritu Santo te va a señalar que estás en pecado. Pero tienes un don muy especial que se llama arrepentimiento y vuelves a estar dentro de la justicia de Dios. El tema es sustitución. Expiación es sustitución. Cristo es nuestra sustitución. Esa es la expiación. Fíjense dónde está. Está en Isaías 53:10. Desde allí está el tema, la doctrina de la expiación. Y nosotros estamos ahorita aplicándolo acá en el Nuevo Testamento y en nuestra vida. Debemos entender eso, que Cristo fue en sustitución nuestra al pecado. Hay otra doctrina que es la propiciación, que está íntimamente unida a la expiación. La propiciación, nosotros la vemos en Romanos 3:25. Nos sirvió de propiciación. También tenemos que explicarla. La propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. O sea, el sacrificio es expiación, pero le debe satisfacer a Dios
ese sacrificio como un acto de justicia. Por eso se decía que el animalito que se iba a presentar para sustituir no debería tener ningún defecto, porque si tenía un defecto, no era un sacrificio satisfactorio para la justicia de Dios. Cristo jamás pecó. El propio sacerdote se inmoló a sí mismo para el sacrificio de expiación en sustitución de muchísimos pecadores, de muchos pecadores. Miren, aquí hay una cosa muy importante. La muerte expiatoria de Cristo hizo posible que Dios fuera propicio hacia los creyentes. El sacrificio de Cristo fue expiatorio. Nosotros empezamos con Romanos 5:1. Pero si vemos Romanos 4:25, que es el versículo último del capítulo 4, nos dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso dice 4:25. Por eso dice, justificados pues, o sea, el versículo anterior está en contexto de ese versículo 5:1. Y dice, resucitado para nuestra justificación. Eso dice Romanos 4:25. ¿Por qué hace esa puntualización Pablo? Cuando en el Antiguo Testamento se hacía una expiación una vez al año por el pecado del pueblo, el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Y el arca tiene una tapa que se llama propiciatorio. Y entraba con la sangre del sacrificio y rociaba el propiciatorio con esa sangre. Y si el sacerdote iba puro, santo, salía y el pueblo quedaba en paz y tranquilo porque el sacrificio había sido acepto por Dios. Había propiciación, había satisfacción de la justicia de Dios. Pero si el sacerdote no iba en santidad, inmediatamente caía muerto. Entonces el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo siempre iba atado de un pie, porque cuando oían que azotaba, ya sabían que estaba muerto y lo sacaban arrastrando. El sacrificio no había sido acepto. Ahora nosotros, Cristo murió y salió caminando. Sí, resucitó. El sacerdote salió después de haber rociado con su sangre el propiciatorio, que fue la cruz, salió caminando después del ofrecimiento del sacrificio. Por eso dice Pablo, y resucitado para nuestra justificación. Nuestro sacerdote ofreció un sacrificio y salió caminando. Fue propicio
su sacrificio fue propicio. Y si fue propicio, hizo posible que nosotros fuéramos aceptados por Dios por la fe en su Hijo. Dos conceptos: expiación, propiciación. Entonces, la justificación, ¿cómo está relacionada con todo eso? La justificación. La justificación es un acto. Todavía no vamos a ir a Mateo 25:20 porque déjenme explicar la justificación. La justificación es un acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia, y en base a su pacto, declara aceptos ante él a quienes creen en su Hijo. Esa es la justificación. Tiene el respaldo de la expiación y la propiciación. Pero ese acto soberano no es porque sea autoritario Dios. Tiene un respaldo, un pacto. Está en base a un pacto. Él no transgrede nada de lo que él ha dicho. O sea, somos bendecidos extraordinariamente por un acto soberano de Dios en base al sacrificio de Cristo. Entonces, de Isaías 53:10 vimos a esto. El 11, ya para terminar, el 11 y el 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí verá, los versículos anteriores dice que pagó con su vida. Pagó con su vida. Pero dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí está implícita la resurrección. Y Cristo quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está la sustitución y la justificación. Justificará a muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, no de todos los hombres, sino de muchos, y orado por los transgresores. Aquí queda bien explicado lo que es la justificación, tema central de del pasaje Romanos 5:1-5. Entonces, tienen que revisar todo lo que hemos dicho hoy, tomar notas, repasar, memorizar, pedirle a Dios que les dé entendimiento, porque esto es central para nosotros, es central para entrar al reino de los cielos, el reino de Dios. Sin justificación nadie entra al reino de Dios. Así de sencillo es. No sé, pastor, ya es la hora. Nos falta todavía. Hermano, está excelente lo que usted está explicando. Yo creo que vamos adelante. Está muy interesante, profundo, así era, así lo esperamos. Así que yo creo que vamos adelante, hermano. Bueno. No sé si quieren tomar un descanso o alguien quiere hacer una pregunta. Está abierto, ¿no? Sí, a ver, pues yo quisiera escuchar si alguien tiene alguna pregunta. Pastor, yo tengo una pregunta.
Cuando estaba hablando, es que yo estaba anotando el punto donde habló sobre la justificación, es un acto soberano de Dios, pero me gustó mucho su concepto. ¿Me lo podría repetir? Mira, no te alcanzo a leer. Sarita, ¿verdad? Sarita. Sarita. Sí, Sarita. Mira, tengo la costumbre de estar repitiendo, pero los conceptos se los di casi de diccionario, pero son bíblicos. Es un acto soberano de Dios por el que, por pura gracia, y en base de su pacto, del pacto de Dios, declara aceptos ante Él, a quienes creen en su Hijo. Esa es la justificación, pero no es arbitrario. Vuelvo a aclarar, no es arbitrario, porque está en fundamento de un pacto. Dios no actúa arbitrariamente, aunque Él es Dios, respeta sus propias reglas. Y eso es un alivio para nosotros, porque las reglas son claras, los mandamientos son claros, y yo debo preocuparme por eso, por el poner por obra sus mandamientos. En apoyo a lo que acabamos de explicar, Romanos 4, 2, 5, eso no viene transcrito. Lo voy a leer 4, 2, 5, porque es importante. Dice, porque Abraham fue justificado, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es una condicionante que pone Pablo. O sea, está diciendo claramente que Abraham no fue justificado por las obras, sino por un acto soberano de Dios. Por un acto soberano de Dios y por pura gracia. Y por un pacto que estableció directamente con Abraham, que lo vamos a ver en el pacto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También es pasaje del contexto de Romanos 5:1. También. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Este es un ejemplo que pone Pablo. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, fíjense qué bondad de Dios, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Su fe es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí entro yo. Porque yo era un impío. Pero en el acto soberano de Dios y poniéndome el don que es Jesucristo, y teniendo yo fe en ese maravilloso don, me es contado por justicia. Aleluya. La gran revelación aquí en la justificación, tenemos que puntualizarla. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Falta ver de este tema todavía algo, a lo mejor otra hora. Pero, pastor, usted dice, usted tiene la palabra que no ha habido
preguntas. Sí, bueno, aquí hay un tema un poco a nuestra decisión, hermanos. Entramos al siguiente tema, es una hora más o menos, que yo creo que son las 9:07, sería irnos 10:07, ¿no? O suspendemos aquí o hacemos preguntas. ¿Qué opinan? Mi humilde opinión es que vayamos adelante al siguiente tema, que está muy interesante. Bueno, mire, yo encantadísimo porque tengo preparado mucho, siempre tengo preparado mucho. El punto importante para mí es esto, mire, le envié las predicaciones a las conferencias a unos hermanos míos de la sangre con los cuales yo tengo clases que están suspendidas ahora por la situación. Y uno de mis hermanos dice, oye Héctor, nomás vi una hora y la otra, el resto la voy a ver en otra sesión porque es muy larga. Y entonces, para mí es maravilloso seguir. Pero revisando las consultas de la videoconferencia pasada, veo que, por ejemplo, son 20 y tantos. Deberían, si fueron 60 y tantos, deberían haberla revisado 60 y tantos al menos, o sea, para estudiarla. Entonces, yo creo que desalienta para mí, yo ya enrolado, me la escuché, la 1 hora 46 minutos, la escuché, todo para ver dónde tenía problemas yo, que me extendí mucho, como le dije a usted, estoy muy mortificado porque se extendió mucho, y creo que luego, los hermanos, como que tienen un límite de tiempo. Yo puedo seguir, y seguimos para terminar el tema. Bueno, yo opino que vayamos adelante. Hubo un comentario Adelante. por ahí de los hermanos, dice, adelante, nosotros felices. Así que qué bueno. me parece. Qué bueno. Vamos Muy adelante. bueno. Nos tiene usted Sí. cautivados, así que adelante. Muy bien. Miren, pasaron ahí el propósito principal de la justificación lo revela el propio Señor en Mateo 5:20. ¿Sí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Cristo. Sin justificación, nadie entra en el reino de los cielos. Solo entrarán en el reino de los cielos, o lo que es lo mismo, en el reino de Dios es lo mismo, aquellos que hayan sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, creyendo que su sacrificio es suficiente para nuestra redención eterna, creyendo y teniendo fe que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Miren, Cristo elevó el estándar de la justicia respecto al Antiguo Testamento porque dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia, pero Cristo lo levanta más. ¿Por qué? Porque sin justificación nadie entrará al reino de los cielos. Sin justificación. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de ese tema, del reino de Dios y su justicia. Por eso el tema se llama el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios imputada al pecador es estrictamente necesaria para entrar en el reino de los cielos. O sea, Cristo cumplió con la justicia que Dios requería por el pecado y esa justicia nos pasó a nosotros. Eso dice imputada, nos pasó a nosotros. Esto es lo que Dios quiere que entendamos, que Cristo hizo un gran sacrificio.
El mismísimo Dios hizo un gran sacrificio y nosotros no nos damos cuenta de ese sacrificio. Nosotros pensamos que es cualquier cosa. No, no. Es un amor increíble de Dios por nosotros. Vamos a la aplicación. Pablo escribe Romanos como una carta universal, no solo para los romanos, también para nosotros. El pueblo judío se centraba en la ley y creía que cumpliendo la ley seguía siendo el pueblo de Dios. Pues no. Dios revela por medio de Cristo que se tiene que entrar por medio de Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta para entrar al reino de Dios. Entonces, sin embargo, la carta expone que la ley solo sirve para la identificación del pecado y la transgresión y nunca sirve para justificación. Sin embargo, nosotros hemos dicho en la primera reunión que la ley es santa, es buena, es perfecta, eso dice Pablo, y da bendiciones y las vamos a ver y las vamos a entender, porque es palabra de Dios, vino de Dios no viene nada malo, viene todo bueno. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es Romanos 3:20. Nadie será justificado pensando que yo ando en santidad, que yo ando haciendo las obras buenas, que yo ando haciendo... No. Eso no sirve. Lo que sirve es creer en Cristo. No sirve para entrar al reino de Dios. Sí sirve para bendición, pero no para entrar al reino de Dios. Si no, en vano sería el sacrificio de Cristo, porque volvemos a insistir. Si yo no entiendo bien lo que provoca mi pecado, sí entiendo lo que provocó mi pecado, sí entiendo que yo tengo que dejar el pecado para entrar al reino de Dios. Eso sí lo entiendo. Por lo que Pablo insiste en mostrar la obra del Señor Jesucristo, el cual fue levantado de los muertos para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25, que ya lo vimos. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos 5:1. El cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ya vimos por qué era necesario que resucitara, para que saliera después de ofrecer por todo el pueblo, por el pecado del pueblo, un sacrificio que santificara al pueblo. Y salió caminando de la tumba. El Dios Todopoderoso fue levantado de los muertos y presentado delante de Dios, porque su sacrificio justificó. Fue propiciatorio para quitar el pecado de aquellos que creen en él. La gente de aquel tiempo debió creer en Jesucristo como Redentor, pero siguieron su propio camino. ¿Qué respuesta hemos de dar nosotros? Creer que verdaderamente el reino de Dios se acercó con la presencia de Jesucristo. Y eso está en Marcos 1:15, donde la primera declaración de Jesucristo en Marcos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. O sea, allí empezó el ministerio del Señor Jesucristo. El reino de los cielos se acercó con él y justificó a muchos para el reino de los cielos. Si el Espíritu Santo no nos lleva a arrepentimiento, porque el mismo Señor dice
el cual es un don de parte de Dios. Miren, el arrepentimiento tampoco yo lo puedo adquirir por mí mismo. No, la palabra lo aclara. El arrepentimiento es un don de parte de Dios. Nuestra conversión está en entredicho, pues es necesario que el Espíritu Santo nos muestre la gravedad de los pecados. Si no hay arrepentimiento, o sea, arrepentimiento, o sea, volverse atrás, cambiar de rumbo, o sea, no seguir en la misma ruta de pecado. Ese es el arrepentimiento. Unos dicen, pues yo no sé, no saben geometría, dice un giro de 360 grados nos deja en la misma dirección, es un giro de 180 grados hacia atrás, de donde uno va. El giro de 360 grados te deja en la misma ruta. Hechos 11, 16, 18. Ahí está Pablo, está Pedro presentando un informe ante los hermanos en Jerusalén, y llega un momento que en ese diálogo entonces dice 11:16, Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo para arrepentimiento. Quien no tenga el Espíritu Santo en su corazón, difícilmente tiene arrepentimiento. Difícilmente dejará el pecado. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso dice Pedro en ese diálogo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Queda muy claro. No necesita mucha explicación. El arrepentimiento viene de parte de Dios para aquellos que son escogidos, elegidos, predestinados, llamados, etc. Nosotros a veces nos confundimos en el arrepentimiento con remordimiento, y eso es muy delicado. Arrepentimiento es ya no volver a la misma ruta, a la misma senda. Como podemos ver en esta breve exposición del pasaje Romanos 5:1-5, el pasaje requiere mucha más explicación, requiere mucha explicación. No pretendemos en este curso agobiar a los participantes con exposiciones de tal magnitud, sino que se entienda que necesitamos dedicar más tiempo que el habitual para conocer a Dios. No solo el pastor y los ancianos o personas más allegadas al pastor tienen este compromiso para con Dios. No, todos como hijos de Dios debemos estar buscando el rostro del Señor y deleitarnos en su palabra, como dice el Salmo 1:2. Aquí dice Salmo 2:2, es Salmo 1:2. El Salmo 1:2. El Salmo 1:2 dice, el Salmo 1:1 dice: bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1:2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gracias por la corrección. Sino que en la ley del Señor está su delicia, en su palabra, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros debemos deleitarnos ahorita de lo que estamos viendo de la palabra de Dios. No hay mayor deleite que entender el propósito de Dios para nosotros. La intención del ejercicio es que el tema de la justificación se entienda en el contexto de la propia carta, así como en el contexto de otros libros de la Biblia, como ya vimos en el pasaje de Isaías. Por favor, lean todo el pasaje, desde Isaías 52:13 hasta Isaías 52:13 hasta 53:12. Léanlo todo, porque ahí dice que por ese acto Cristo justificará a muchos.
Cristo justificará a muchos. Cristo justificará a muchos. De tal forma que se revele la importancia del tema para el propósito de Dios para su pueblo. Yo creo que estudiando esta lección, vamos a entender bien lo que es la justificación. Nos falta todavía más profundidad. Por supuesto que de lo que se trata en el ejercicio no es suficiente para nuestra comprensión, porque hay mucho fundamento que no estamos viendo. Como dice aquí, el tema se verá con más profundidad en el estudio. Miren, yo creo que vamos a acabar el tema muy, muy rápido. En el pasaje Romanos 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí dice primero, justificado pues, por la fe tenemos paz con Dios. Paz con Dios. En Levítico hay ofrendas de paz para con Dios. Dijimos que era paz para con Dios. Hay ofrendas en Levítico 3. Y más adelante también hay revelación de ofrendas de paz. Específicamente en 3:6 se establece una condición de Levítico 3:6, que el cordero que se vaya a presentar o el animalito que se va a presentar sea sin defecto. Sea sin defecto. Cristo fue sin defecto a la cruz. El propio sacerdote se ofreció como elemento de sacrificio y sin defecto. Por eso fue propicio para la justicia de Dios, sin pecado. Aunque digan algunos, no, es que sí tuvo pecado porque se enojó ahí en el atrio y que lanzó las mesas. Es ira santa. Es ira santa. ¿Cuál pecado? Cristo es santo desde la eternidad, es santo. Entonces, hay una cosa muy importante aquí. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Por qué necesitamos la paz con Dios, para con Dios? Miren, vean el versículo 5:10, no está transcrito, pero el versículo 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No basta la justificación. Es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que estar reconciliados con Dios. Pero Cristo hizo también eso. O sea, en el Antiguo Testamento había un sacrificio expiatorio para quitar el pecado, pero había otro sacrificio para hacer la paz para con Dios. Cristo en su muerte nos está diciendo Pablo que estamos en paz con Dios. Miren, quitarle el pecado, lo vamos a ver en otro tema. Yo tengo una preguntita. Ajá. ¿Paz para con Dios es estar reconciliado con Dios? Sí, porque dice Pablo, éramos enemigos por la transgresión, pero ahora estamos justificados, ya estamos sin pecados, pero tenemos que tener una relación con Dios profunda, de paz. Sin paz
para con Dios, sin paz para con Dios, no tenemos la relación. Eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que debemos entender. No nada más la justificación, tenemos que tener paz para con Dios. Y ese fundamento lo da Pablo para los de la ley, porque en la ley había una ofrenda especial, ofrendas especiales para tener paz para con Dios. El sacrificio de Cristo también lo hizo para bloquear cualquier cosa que los de la ley sacaran. Oye, y entonces la paz que era necesaria con Dios, también Cristo la logró. En uno de los temas vamos a ver eso de la paz para con Dios. Y ahí vamos a entender lo que dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y no lo entiendo, pero el que está en paz con Dios camina humildemente al lado de Dios, camina humildemente al lado de Dios. O sea, es necesario que nosotros caminemos humildemente al lado de Dios. Eso lo vamos a ver. Y solamente vamos a andar humildemente al lado de Dios en paz con Él. Es una condición que Él puso, no nosotros, Él la puso. Dentro de los sacrificios del Antiguo Testamento había ese sacrificio, esa ofrenda por paz con Dios. No bastaba que te quitara el pecado Dios. No, pues ya estoy otra vez sin pecado. No, tienes que reconciliarte conmigo. Tienes que reconciliarte conmigo. Y Cristo habló de Cristo trató la reconciliación. En 2 de Corintios 5, ¿no? Página extraordinaria porque somos hechos nuevos, nueva generación. Pablo aclara que una reconciliación. Vamos a Romanos, segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. 21. Dice, al que no conoció pecado, o sea, el sujeto de sacrificio perfecto, cumplió la ley, no tenía ningún defecto. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí van mis pecados, todos mis pecados. Así pues, nosotros, el 6.1, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios, no recibáis en vano a Cristo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea, la gracia viene como un socorro. Ustedes saben en dónde se usa la palabra socorro, auxilio. En una situación que uno no puede salvarse por uno mismo, entonces se pide socorro para que vengan a ayudarlo a uno. Dios vio que el hombre estaba en pecado, imposibilitado de salir de su situación. Él vino por medio de la gracia a socorrernos. La gracia es un socorro. Es un socorro. Y dice, no echen en vano esa gracia. No echen en vano esa gracia. La reconciliación la hizo Cristo para que tuviéramos paz con Dios también.
Miren, dice el pasaje, tenemos entrada a esta gracia en Romanos 5:2, tenemos entrada a esta gracia en la cual, ¿qué dice? Estamos firmes. La justificación y la paz son por gracia. Y estamos firmes, dice Pablo, estamos firmes. Dice, es una magnífica revelación, estamos firmes en la justificación por la fe en Jesucristo. Y estamos firmes en la relación con Dios en paz. Así que el justificado está firme en su salvación por la gracia infinita de Dios. Porque dice, estamos firmes en esta gracia. Ustedes entienden que ese concepto es firmes, o sea, completamente soportados por Dios. Soportados por Dios. Podemos echar aquí, como dice Pablo, en vano la gracia esa. Pues no sabemos los que estamos echando en vano a Cristo. Dice Romanos 11:29 que los dones son irrevocables, o sea, si Dios te da un don, jamás te lo va a quitar. Más adelante analizamos la cuestión de la salvación porque hay algunas dudas de que a veces la salvación se pierde. Si alguien tiene dudas de que hay salvación, se va a perder la salvación, es que no tiene la salvación. El que tiene la salvación la atesora. Y vamos a ver el fundamento. Entonces, en este tema, vemos la justificación, la paz y la gracia. Hay en este pasaje tres versículos de Romanos 5:1-5. Dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir Pablo en estos versículos 3 y 4? En ese tiempo, creer en Jesucristo les iba a traer mucha complicación al pueblo de Dios, o sea, les iba a traer tribulaciones. Ahora nosotros, si creemos en Cristo, pues bueno, esos son los hijos de Cristo allá, que se manejen ellos, o sea, nadie nos somete a tribulaciones más que en algunos países. Pero nosotros estamos en un país donde nadie se interesa por Cristo. Los que están interesados en Cristo no tienen ninguna tribulación de parte de los que no creen. Alguna que otra cosa. Entonces el 3 y el 4 es prevención para esos hermanos en ese tiempo. Pero, si tú tienes en este tiempo tribulación, tienes que tener paciencia por causa de Cristo. Tienes que tener paciencia. Y no debes perder nunca la esperanza. Porque si realmente Dios derramó su amor por medio del Espíritu Santo en nosotros, estamos firmes en esa gracia. Bueno, 1:36. Le bajamos 10 minutos, pastor. Excelente, hermano. Pues en 10 minutos, yo creo que si alguien tiene una pregunta o alguien quiere cerrar. Yo tengo una pregunta. Adelante, hermana Sarita. Dijo que había una razón
cuando habló sobre por transgredir, dice que estaba la justificación, la fe, la paz para con Dios. Usted corrigió esta parte y dijo que el para tenía una razón de ser. Esa es mi pregunta. Sí, sí. Tiene una razón de ser. Mira, en las preguntas siempre hay un por qué y un por qué y un por qué. Se hace alguna pregunta y le dan la respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero cuando es para, se resuelve todo. Queda bien claro. O sea, oye, ¿por qué? Esto lo hizo Dios para que entendieran ustedes, para que esa es la gran diferencia de uso, de no usarle el para. O sea, que quede claro. ¿Sí? Que quede claro que es para con Dios. La paz es para con Dios, no es la paz con... Mira, si hay paz para con Dios, hay paz para con todos. Pero el principal es Dios. Es para con Dios. La paz es para con Dios. Si tú tienes la paz para con Dios, la tienes para todos. Para todos. ¿Sí? Esa es una diferencia grande. Por eso la usa la Biblia. Pero esa es una duda muy chiquita. ¿Quiere decir que lo demás quedó claro, tú, Sarita? Ah, mira, levantó los 2 pulgares. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más tenga alguna pregunta. La reunión anterior, pastor, se habló de que pues se escribieran las preguntas. Yo esperaba que me llegara un mensaje previo con preguntas y poderlas contestar. Es cierto. Que me llegara de parte de alguien una relación de preguntas, pero no muchas, porque ya veo que nos consumimos muy rápido el tiempo. Unas que usted allí seleccione y me las manden 3, 4, 5 preguntas para contestarlas. Y y así yo me doy cuenta de que repasaron la conferencia. No se trata de un curso como todos los cursos, se trata de enseñanza. Tenemos que salir enseñados del curso. Es el propósito. La tarea que preguntaba una de las hermanas la vez pasada, la tarea es que la repasen. La tarea es que la repasen y que saquen el conocimiento que Dios quiere que lo saquen. Porque se trata de que Dios es el que obra, no yo. Dios es el que obra por medio de su palabra. Pues esa sería la tarea, repasar. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si, no sé si falta algún punto o cerramos aquí la conferencia? La conferencia dice, este estudio trata del reino de Dios y su justicia, pero también podría decirse que se trata de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios la vamos a ver en todo el tema del título. Así es. ¿Ya la estamos viendo o no? Así es. La estamos puntualizando la gracia. Para que podamos finalmente cerrar la enseñanza. Aquí está cerrada ya. ¿Qué les parece si abrimos nuestra cámara y así si alguien tiene alguna pregunta? Alguien está hablando, alguien quiere preguntar algo, pero como que habló muy bajito. Soy yo, Caro. ¿Escuchan? No, se escucha muy lejos, hermana. Como que se tiene que pegar más. ¿Escuchan? Esperen. Muy lejitos.
¿Quién preguntaba? Tratando de... Ya, ahora sí. Una pregunta. ¿Esta conferencia se está grabando? Sí, Ok. ¿Y dónde la van a pasar? la vamos a poner en YouTube como la clase anterior también. Ah, ok, sí, perdón. La verdad es que la anterior no registré que la iban a poner en YouTube. Lo digo porque la verdad está muy interesante, pero a veces no me da tiempo de hacer todas mis notas. Entonces, para poder estudiarla, como decía el hermano, ¿verdad? En esta semana, y ver que salgan más dudas, porque sí, es demasiada para mi cerebro, porque no digo para todos, pero es mucha información para mí, entonces sí necesito volverla a pausar, a escribir, y ya entonces para hacer mis preguntas, porque sí es mucha información, y está muy interesante, pero no me da tiempo de escribir a veces todos los versículos y ver el tema bien, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, si la estaban grabando para poder estudiarla y entonces sí, ver mis dudas, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Gusto en saludar a Mauro y Caro. Mire, por eso es que yo le decía al pastor que si se registraron como 60, ¿por qué no la revisaron 60 personas? Nomás la revisaron como 20 y tantas personas. O sea, sí, pues ahí van todos los versículos habidos y por haber, dichos y transcritos y todo. Es cierto lo que dijo Caro. Este tema lo pensé mucho para escogerlo, pero teníamos que ir al fondo, a fondo, y pueden salir preguntas de este tema, porque es un tema a fondo de la Biblia, la justificación. Pablo le dedica 16 capítulos en Romanos. La